Listo, perfecto, me dice mi amigo, así que arranquemos porque mucho prolegómeno, mucha previa. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Bolilla 9. Bien, gracias, Carlos. Entonces, vayamos al programa, empecemos con compartir pantalla. ¿Por qué? Porque ahora ya salimos un poquito de la temática en la relación jurídica del sujeto de la relación jurídica. Y esto no es poca cosa, y esto es lo que hay que aclarar de lleno, ¿no es cierto? Porque de repente se habla, salimos de los sujetos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eh, ya vimos todo lo atinente a el sujeto de la relación jurídica. Ya vimos la bolilla preliminar de la materia y vimos todas las cuestiones, tanto de las personas humanas como de las personas jurídicas. Entonces, ahora vamos de lleno a la temática del patrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Acá es como que se descolocan los alumnos porque dicen, bueno, ¿qué ocurre? ¿Por qué hablamos del patrimonio si venimos hablando del comienzo de la vida, del concepto de persona, de la clasificación de personas? En la bolilla anterior, en la bolilla 8, vimos la temática de la persona jurídica, de la capacidad de la persona jurídica, y vemos del sujeto y demás. ¿Qué pasa? Recuerden, esto es muy importante lo que voy a decir a continuación. Recuerden que tenemos tres grandes elementos de la relación jurídica. Acuérdense que al comienzo del desarrollo de nuestra asignatura definimos de qué hablaba nuestra materia de derecho privado parte general y definimos que hablaba de la relación jurídica y explicamos que la relación jurídica tenía tres elementos: el sujeto, el objeto y la causa, el origen de la relación. ¿Está? Entonces, explicábamos que de la 1 a la 8 veíamos todo lo atinente a el sujeto de la relación jurídica. En la 9 veíamos el objeto de la relación jurídica y de la 10 a la 15 veíamos la causa de la relación jurídica, el origen obligacional. Entonces, ¿qué pasa? Ya terminamos de hacer todo esto del sujeto. Entonces ahora de repente es como que analizamos todo lo atinente al objeto. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en la cabeza. Que veníamos estudiando todo lo atinente a la legitimación para actuar, a las obligaciones del sujeto para ser considerado tal, a la capacidad, sobre todo de la capacidad de derecho a los atributos de la persona y del sujeto. Y ahora de repente hablamos del patrimonio. ¿Por qué? Porque en principio, y esto es todo un tema, en principio las obligaciones patrimoniales son objeto de las relaciones jurídicas. Pero ojo, porque claro, incluso si uno ve el PowerPoint, que es lo que estoy pretendiendo abrir ahora, de la doctora Echeverry, parecería ser que sí o sí el objeto de la relación jurídica tiene que ser patrimonial. Y empezamos con conceptualizar el patrimonio, con hablar de una cosa tremendamente útil y frecuente de todos los días, que es el concepto de los bienes, de las cosas. Habrán escuchado miles de veces la conceptualización de bienes muebles o bienes inmuebles, de la clasificación a su vez de cada uno, de cómo se puede acceder y demás. Pero ¿qué pasa? Esto no es tan así, porque hay una parte que nos estamos olvidando, porque fíjense, si vamos de lleno al objeto de la relación jurídica, dice el objeto de la relación jurídica, cosas y bienes. Y después vamos a la conceptualización de cosas y bienes, y no se habla nada en realidad en este Power del primer punto de que el patrimonio del deudor es la garantía común de los acreedores. Pero ¿qué pasa? Este es el problema. Se parte de esto, de que el objeto de la relación jurídica tiene que ser cosas o bienes susceptibles de una valoración económica. Y bueno, y acá viene el tema. Ojo, y esto es una advertencia importante para terminar de entender alguna parte de las relaciones jurídicas que se desarrolla en la realidad, ¿no es cierto? Que es que no todos los objetos de las relaciones jurídicas son cosas o bienes. Esto es muy importante. Sobre todo, ¿dónde? En el derecho de familia. En el derecho de familia se generan vínculos obligacionales que no son cosas y no son bienes. El mejor ejemplo es el acto de reconocer un hijo. Reconocer un hijo genera un vínculo obligacional, sí,
debes alimento, debes vestimenta, debes todo lo que hace la conceptualización jurídica, cuidados y demás, pero los cuidados son bienes. El buen trato del padre hacia el hijo es una cosa, es un bien. El acto mismo del reconocimiento filial es una cosa, es un bien. Entonces, por ejemplo, eh, la sesión de la patria potestad en un divorcio o un convenio y demás, son objetos de relaciones jurídicas, pero no son cosas y bienes. Entonces, como primera medida advertimos en este tema que no necesariamente el objeto de la relación jurídica son cosas y bienes. Hay otros objetos que son los extrapatrimoniales. Entonces, entendemos que existen dos grandes tipos de objetos de la relación jurídica: los patrimoniales y los extrapatrimoniales. Donde más nos vamos a abocar y donde se desarrolla la temática de la unidad 9 es en los patrimoniales. ¿Está? Los extrapatrimoniales, no digo que son exclusivas y excluyentemente temas de las relaciones de familia, pero es donde mejor se entienden los conceptos. Y bueno, el acto mismo de casarse. Cuando uno se casa, ¿celebra un acto jurídico? Sí, celebra un acto jurídico que por su trascendencia y por las formas que se requieren, tiene una trasnotación de suma formalidad, se necesitan testigos, se necesita un funcionario público, la firma de un libro y demás. Pero, ¿genera una obligación? Por supuesto que sí, genera obligaciones, puede haber un acuerdo prenupcial o no. Pero no hay una obligación necesariamente de cosas o bienes. Si bien constituís en principio, porque podés con un acuerdo prenupcial ahora desde el 2015, no hacerlo, pero en principio si no hay un acuerdo prenupcial, constituir una sociedad conyugal. Pero ¿qué pasa? Generás una relación, un vínculo obligacional con tu esposo o con tu esposa. Y ese es extrapatrimonial. Y mucho más cuando el deber de fidelidad, por ejemplo, que ahora ya no está más, es un objeto del matrimonio. Ahora no, del 2015 no, pero antes del 2015, durante decenas de años, la fidelidad era objeto de la relación jurídica. Y si uno de los esposos era infiel, tenía consecuencias jurídicas. Pero fíjense que esa fidelidad surgía de un acto jurídico, que era el casamiento. Y eso es extrapatrimonial, no patrimonial. Bueno, todo eso explico para que entiendan que no solo y excluyentemente el patrimonio es el objeto de la relación jurídica, porque hay relaciones jurídicas que tienen objetos extrapatrimoniales. ¿Está? O sea, con eso me parece que sinteticé un poquito el tema. Hecha la aclaración, vayamos de lleno al objeto de la relación jurídica, que es el patrimonio. Fíjense que en el Power no está muy desarrollado el punto 1, que es lo que vamos a ver a continuación, sino que empieza más el desarrollo del punto 2 y el punto 3, que es la conceptualización de bienes y cosas, la clasificación, las cosas en relación con las personas, los bienes del Estado. Nosotros lo que vamos a hacer justamente es respetar el orden de la bolilla y vamos a dar el punto 1 de la unidad 9 en completo y después vamos a dar el punto 2 y 3 en la siguiente clase ya para terminar la unidad 9. ¿Está? Por eso es que no vamos a utilizar tanto el Power, más que nada el programa. Profe, Bien, disculpe, sí. en mi programa que me aparece de la cátedra B, digamos, me Ajá. aparece estos temas del patrimonio como la unidad 10. Ah, bueno, no hay problema, pero están todos los mismos temas. Claro, o sea, pregunto por después los ¿Es temas la para cátedra del estudiar. doctor Atencio, la cátedra B? ¿Cómo? ¿Es la cátedra del doctor Atencio, la cátedra B? Sí, sí, esa. Mi amigo. ¿Y tu parcial cuándo es que tenés cátedra B o ya pasó? Es miro, el 26, me parece que es o 28. Claro, 26, 28, claro, sí, sí, por eso a vos te falta todavía rendir. Pero está muy bien, no, no, sí, no hay ningún problema, y está muy bien porque cada cátedra tiene la libertad de organizar la materia como quiera, y el programa es un elemento de estudio de la cátedra, a diferencia del índice, por ejemplo, del Código Civil, que es un instrumento metodológico de una ley, ¿no es cierto? Que ahí no hay cambios, pero los programas sí pueden variar, pero en esencia todos estudiamos lo mismo, solamente que puede estar conceptualizado en una bolilla u otra. Más o menos, o sea, van a ser igual los mismos temas en el examen, digamos. Sí, tenés que fijarte bien en el foro de la cátedra B, las aclaraciones en el tablón y los comunicados que haya. Pero en esencia, históricamente, el doctor Carlos Atencio, a quien conozco y que he tomado exámenes orales junto con él, fue un excelente profesor, que incluso era el profesor de la cátedra durante muchísimos años.
tomaba también siempre de la 1 a la 8. Pero bueno, eso fue hace muchos años, así que yo que vos me fijo en el foro, entiendo que habrás entrado al foro. Sí, Y, no encontré un aviso que diga los temas, por eso pregunto. bueno, yo te diría que preguntes por las dudas, porque sos el único alumno de todo el grupo que conozco que está en otra cartera que no sea la cartera A. Ok, Así que gracias. ojo con eso. Yo que por las dudas pregunto. Lo bueno es que si venís siguiendo las clases, ya incluso vas a tener antes de tu parcial hasta la 9, así que yo me acuerdo que cuando tomaba el doctor Atencio nunca pasaba la unidad 9, digamos, las Claro. preguntas. Así que entiendo yo que estaría todo, pero no te puedo garantizar eso porque eso fue hace como 8 años atrás o 9 años atrás. Sí, sí, Eh, igual si es hasta la cátedra 9, solo hasta personas jurídicas, así que no pasa nada. En tu y caso sí, estaría adelantado. es mi presunción, que no es Sí, sí, certeza, igual voy a preguntar. Gracias, profe. pero por la duda no le pregunto. Listo, muy bien. Mandarle un saludo a mi parte de doctor Atencio. Bueno, sigamos, muy bien. Entonces, veamos este tema del patrimonio, los derechos patrimoniales. Bueno, en esencia definimos recién los derechos patrimoniales y esto de la prenda común. Y bueno, el tema de las clases de acreedores y demás. Para después, sí, la clase que viene, ver la temática de bienes y cosas y las cosas en relación con las personas. Entonces, decimos que ¿qué? Que el patrimonio tiene dos grandes teorías. Esto ya recomiendo que no lo estudien tanto de Benjamín Pérez, sino que lo estudien más de Lambías. Porque si bien Lambías es un libro viejito, que muchos dirán, bueno, pero eh, tenemos que estudiar los libros de Rivera, Cifuentes, que son autores más actualizados, como un tema histórico, la verdad, con las teorías del patrimonio, donde mejor he visto desarrollado las distintas teorías del patrimonio es en el Tratado de Jambías, que entiendo que lo tienen escaneado también en los primeros tomos. ¿Está? Entonces, hay un montón de teorías del patrimonio, porque existen dos grandes núcleos de teorías, las teorías alemanas y las teorías de la universalidad clásica. La teoría de la universalidad entiende que, y esto tiene correlato en algunos artículos del código, sobre todo los vinculados con derechos sucesorios, que el patrimonio es una universalidad de bienes de la persona. Es el conjunto de deudas y acreencias del sujeto. Acreencias en sentido general, o sea, bienes, cosas, de derechos que no son materialmente tangibles, pero sobre los cuales se tiene un valor, por ejemplo, la energía, o un software, de un programa de computación, por ejemplo, o un video, ¿entienden? Entonces, esta teoría entiende que como es un conjunto de derechos, hay una universalidad y es la que recepciona al patrimonio como atributo de la personalidad. Entonces se entiende como patrimonio a un concepto jurídico y no se lo vincula necesariamente a un bien o cosa. Esto es muy importante porque hace a el derecho sucesorio, ¿no es cierto? Y por ende, tenemos que puede existir un sujeto que no tenga absolutamente ningún bien, pero tiene este concepto de patrimonio y por ende tiene la posibilidad de tenerlo, porque recuerden ustedes que hay estados como los comunistas, en donde el patrimonio no es del sujeto, sino el patrimonio es del Estado. Y el Estado le presta al sujeto esos bienes que después, incluso cuando hay lugares en el mundo, países comunistas, que incluso cuando fallecen las personas, no heredan los bienes los herederos naturales, los padres, hijos y demás, sino que vuelve al Estado y el Estado distribuye porque nunca tuvieron patrimonio. Entonces nosotros no tenemos ese concepto, el patrimonio está garantizado, artículo 17 de la Constitución Nacional y concordantes, y obviamente conceptualizamos al patrimonio en ese sentido como un atributo de la personalidad, como ya lo vimos en clases previas. En cambio, las teorías alemanas entienden al patrimonio como un conjunto de bienes y cosas. Por ende, hay personas que pueden no tener patrimonio. Porque, y esta es una teoría que se puede ver en algunos artículos del libro de Derechos Reales, porque entiende al patrimonio como el conjunto de bienes y cosas. Por ende, vincula a los elementos tangibles e intangibles, pero de carácter material, con la conceptualización jurídica. Entonces, puede darse el caso de un sujeto que esté completamente desnudo en una plaza, o un niño recién nacido, por ejemplo, que no tiene patrimonio, porque no tiene cosas. ¿Está? La verdad que la doctora Echeverry no suele tomar teorías de patrimonio, es un tema que sirve para entrar en la bolilla, así que por eso no quiero aplicar mucho más este tema,
¿Qué ocurre en la práctica? En la práctica, el código actual toma ambas conceptualizaciones. Cuando habla de derechos sucesorios, habla con una mirada de una universalidad de bienes, y cuando habla de derechos reales, habla con una mirada de cosas y bienes de la teoría alemana, así que por eso queda como un dato anecdótico, digamos, y de introducción. Bueno, ¿cuáles son los derechos patrimoniales? Bueno, esto en esencia ya lo vimos. ¿Por qué? Porque los derechos patrimoniales son aquellos derechos susceptibles de apreciación económica. Por eso que yo explicaba que no necesariamente solo los derechos patrimoniales son objeto de la relación jurídica, sino que hay derechos extrapatrimoniales que también son objeto de la relación jurídica, como por ejemplo casarse. ¿Ya? Pero ¿cuáles son los derechos patrimoniales? Los que son susceptibles de apreciación económica. En ese sentido es que tenemos bienes y cosas. Y cuando hablamos de bienes, hablamos, bueno, el concepto de cosas lo vamos a ver obviamente en el punto 2 y en la clase que viene, pero de lleno entendés que son las cosas, o sea, son elementos tangibles y susceptibles de apreciación. En cambio, los bienes, si bien tienen una valoración económica, como por ejemplo un contrato, por ejemplo un derecho de propiedad intelectual sobre una obra, no son tangibles, pero sí son apreciables económicamente. Por eso son derechos patrimoniales. ¿Qué ocurre? ¿Qué es esto de que el patrimonio es la prenda común de los acreedores y hay acciones patrimoniales y preventivas y hay clases de acreedores? Y hay acreedores que están excluidos. Bueno, esto que voy a explicar a continuación, no sé si me parece que no hay clase de la doctora Echeverri en este sentido, pero es el día a día del abogado civilista. ¿Por qué digo que esto que voy a explicar, el día a día del abogado civilista y también el laboralista y también en parte cuando quiera cobrar el penalista? ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre? Muchas veces llega al estudio la consulta de alguien que tiene una deuda y quiere cobrar miles de orígenes de las obligaciones. Un contrato de alquiler que no le pagaron, un pagaré que no está pagado, un contrato de tarjeta de crédito que la persona no pudo cumplir el mínimo, entonces le ejecutan, un accidente de tránsito en donde la persona no tiene compañía de seguro que se haga responsable y le quiere hacer un juicio por la responsabilidad extracontractual y le quiere embargar algo, porque encima no sabemos si tiene bienes o no. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que responder y hay un principio general, y eso es lo que vemos ahí, que es que el patrimonio del deudor en la relación obligacional es la garantía de la prenda común. ¿Qué significa esta terminología de qué es la prenda común? Y esto es muy importante para el abogado, incluso cuando el abogado empieza, recién recibido, empieza a ver de qué se trata, y normalmente uno está buscando plata, está buscando cómo hacer frente a una obligación, salvo por ahí, obviamente, que sea un abogado de hecho de familia que está buscando una manutención, pero en esencia está buscando lo mismo, que mantengan a un niño, que el padre o la madre no le pasen los alimentos. O bueno, también puede ser el caso de una pelea por la tenencia, más que bueno, en ese caso no es un carácter patrimonial que tiene esa lucha, pero en la mayoría de los casos de las cuestiones civiles sí. Por ejemplo, las causas que yo estaba hablando del derecho a la imagen, sobre la imagen pretende una indemnización, o la otra causa que estábamos trabajando hoy en el estudio de una estafa en una constitución de un préstamo ilegalmente donde se le robó la identidad a una persona y el banco igual le quiere cobrar. Entonces, estamos con lo mismo siempre, con este tema, con el tema de que el patrimonio del deudor es la garantía común de los acreedores. Entonces, ¿cuál es la esencia? La esencia es que en principio, para mis acreencias, tengo que responder con mi patrimonio. Mi patrimonio en el sentido del conjunto de bienes, pero también en el sentido de la universalidad, porque se puede generar algo que es la inhibición general de bienes, que es un instrumento, una herramienta, incluso hay un registro nacional. Hoy a la mañana un contador me estaba preguntando que quería una constancia y uno entra a miargentina.com.ar y hay un registro de inhibidos y demás, y de concursados y fallidos. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que tu patrimonio no es suficiente a los fines de compensar tus deudas. Deudas que pueden hacer voluntariamente, como por ejemplo la firma de un contrato de locación, o deudas que pueden surgir involuntariamente, por ejemplo cuando chocaste algo y te tenés que hacer responsable de ese accidente. Entonces, uno puede ser contractual, el otro es contractual. Cuando veamos el origen de las obligaciones y veamos también este tema en la causa de las obligaciones, vamos a ver esto. Y también cuando vean Civil 2 el año que viene,
con el doctor Salazar y con Fulvio Santarelli, van a ver este tema del origen contractual y extracontractual de las obligaciones. Bueno, entonces, ¿qué vemos? Que tenemos que responder con el patrimonio. Pero ¿qué pasa? Hay acciones tendientes a prevenir, ¿qué cosa? Que el sujeto que tiene que hacerse cargo de su obligación disemine su patrimonio y no podamos cobrar absolutamente nada de nuestro crédito. ¿Está? Entonces, en ese caso tenemos acciones preventivas para evitar que el sujeto disponga de su patrimonio en mi contra. Hay, a su vez, clases de acreedores en el sentido de quién cobra primero. No se asusten porque hay materias enteras donde van a desarrollar esto. Está la materia de derecho comercial, que ahora es derecho de la empresa y defensa del consumidor, y también concursos y quiebras, en donde van a ver este tema de bienes excluidos de la garantía y clases de acreedores. Anticipo, ¿por qué? Porque habrán escuchado esto. A su vez, los acreedores no son todos iguales, sino que hay acreedores privilegiados y acreedores con garantía general o también llamados quirografarios. Entonces, los acreedores quirografarios o generales son los que cobran último, mientras que los privilegiados cobran primero. ¿Cuál les parece a ustedes que va a ser un acreedor privilegiado, sobre todo en estos tiempos donde tanta gente se queda sin trabajo? Por ejemplo, en un concurso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién será un acreedor que cobrará primero que otro? Prenda hipoteca, profe. Eso es una garantía real, está bien, es un acreedor hipotecario, está bien, pero no está mal. Pero Sí. lo que yo estaba queriendo apuntar era el derecho del empleado que fue despedido, por ejemplo, en un concurso. Entonces, es cierto, vos en una garantía hipotecaria lo que tenés es una garantía real, o sea, vas a atacar a un bien determinado, un inmueble, porque las hipotecas se constituyen sobre los inmuebles, ¿está? Pero es privilegiado, profe. ¿Por qué yo no toco el ejemplo del inmueble y de la hipoteca y la garantía hipotecaria? Porque estamos hablando del principio general rector, de que todos los bienes son la garantía frente a todos los acreedores. Por supuesto que hay casos, como muy bien dice Rolón, que hay un bien puntual, que es una hipoteca, en donde hay una casa, un inmueble, un terreno, un bien de carácter registrable, inmueble, que surge como garante de un crédito, normalmente un mutuo, tomado normalmente en un banco. Más allá que la hipoteca también puede ser otorgada a un particular. Entonces, en ese caso, yo no pagué la hipoteca y tengo una preferencia real, es decir, tengo una preferencia sobre el cobro de un crédito. Por ejemplo, si ustedes no pagan la SECHEP y le hacen, bueno, lo que pasa es que SECHEP te corta, directamente no hace mucho juicio, pero SAMEP te puede hacer un juicio. Te corta el agua y porque no pagaste y te hace un juicio para pagar, para cobrar esa deuda. Bueno, en ese caso, va a ir contra, por ejemplo, tu casa. Pero ¿qué pasa? Como hay una hipoteca, hay una preferencia de orden, en donde primero cobra la hipoteca, que cobra el banco que hipotecó el bien, y segundo cobra SAMEP. Eso es lo que más o menos quiere decir. Yo lo que explicaba es que hay distintos tipos de acreedores en sentido general, ¿no es cierto? Quirografarios y privilegiados. El hipotecario sería un privilegiado con privilegio real sobre un bien, así sería. Pero a su vez hay otros privilegiados muy comunes, como el acreedor laboral. Aquella persona que tiene una indemnización laboral, por ejemplo en un concurso de acreedores, cobra primero el empleado. Hay otros que tienen acreencias, que tienen preferencias, ¿no es cierto? Por ejemplo, el fisco, la FIP, tiene preferencia a los demás. Entonces, una vez que cobran los privilegiados, después cobran los quirografarios, que son los que vienen en segundo orden. Los abogados en esto de las acciones preventivas, que es lo que más me interesa saber, que es lo que más se ve, porque las acciones patrimoniales, chicos, ya les anticipo que las vamos a dar más adelante, porque las acciones patrimoniales se ven cuando veamos acción de fraude de los acreedores, acción de simulación, o sea, todas acciones vinculadas a vicios del acto jurídico o vicio de la voluntad. Por eso es que yo, a más que nada en este punto, hablo de las acciones preventivas, que son objeto propio de todos los días de los abogados civilistas, justamente, que son las acciones tendientes a proteger ese patrimonio para que ese acreedor se haga de los bienes y pueda cumplir con la obligación frente al acreedor. ¿Está? Bien. Entonces, por eso yo explico que acciones patrimoniales las vamos a ver, como por ejemplo la acción de simulación, la acción revocatoria, pero la vamos a ver puntualmente en un caso concreto, ¿no es cierto? Con el desarrollo temático de todos los puntos, porque acá se las menciona muy por arriba.
Son tendientes, obviamente, acciones a hacerse del patrimonio del deudor con el fin de cobrar las acreencias en circunstancias particulares, sobre todo vinculadas a vicios de la celebración del origen del acto jurídico. Como es más complejo y cada uno tiene elementos y a su vez se desarrolla puntualmente en la orilla 12, 13 y 14, lo vamos a ver en la 12, 13 y 14. Pero estas, las preventivas, se ven acá nomás, en este primer punto de la unidad 9. Entonces, ¿qué son estas preventivas? Estas medidas preventivas son medidas tendientes a prevenir justamente ¿qué cosa? Que el deudor dispensa, o sea, distribuya, se deshaga del patrimonio, que normalmente está a su nombre. Recuerden que existen dos grandes bienes en ese sentido. Bienes registrables y bienes no registrables, y el sueldo. Está, porque fíjense que acá dice bienes excluidos de la garantía común. Entonces, otro dolor de cabeza para el abogado. Expliquemos un poquito esto y con esto ya vamos terminando el punto 1. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las medidas preventivas? Habrán escuchado un montón de veces. Embargos preventivos, embargo ejecutivo, inhibición general de bienes, anotación de litigio. Esas en esencia nosotros son las medidas tendientes a ¿qué? A preventivamente, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que no pueda hacer actos de disposición el deudor sobre sus bienes. ¿Por qué? Porque el patrimonio del deudor es la garantía común de los acreedores. Entonces, por ejemplo, tengo los tres típicos elementos de un embargo preventivo, que es la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la contracautela, y el embargo, por ejemplo, la caja a un negocio que perdió un juicio laboral, cosa de todos los días, que plantea una apelación, pero como en primer análisis de un fallo de primera instancia me han dado la razón, yo embargo igual la caja, cosa que me ha pasado un montón de veces, más con la crisis ahora, para hacerme de los bienes. Y fíjense que después los comercios con esto de la pandemia terminan cerrando y gracias al embargo preventivo es que se pudo cobrar algo, por ejemplo. Ojo, porque por el tema de la inflación, todo lo que podés cobrar es totalmente relativo y siempre va a ir para abajo. Sin duda nuestra profesión tiene más sentido y más razón de ser en este sentido de buscar bienes para cubrir deudas cuando no hay inflación. Vivimos haciendo planillas de actualización y luchando con la inflación y siempre se pierde contra la inflación. Bien, hecha la aclaración, digamos, pertinente, vayamos a ese tema. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el embargo preventivo y el ejecutivo? En el embargo preventivo yo analizo previamente qué elementos tengo y, por ejemplo, embargo una camioneta, en cambio la caja de una cuenta, dinero, lo que sea. Pero es preventivo, no ejecutivo. No tengo sentencia firme. Se transforma ese embargo preventivo en ejecutivo cuando tengo sentencia firme y puedo hacerme de esos bienes para cobrar mis créditos. ¿Está? En la inhibición general hay un paso previo, que es establecer que el sujeto no tiene bienes a su nombre. Por ende, se libran oficios a todos los registros. Dirección Nacional de Propiedad Automotor para ver si tiene autos. Dirección Nacional de Propiedad de Motovehículos para si tiene motos. Dirección de buques para ver si tiene lanchas. Y sobre todo al registro de propiedad inmueble para ver si tiene casas. Y al Banco Central para ver si tiene cuentas. Si el sujeto no tiene nada, ojo, o si teniendo no es suficiente para hacerse con el crédito, para cubrir la deuda que tiene, es que se puede declarar la inhibición general de bienes. ¿Y qué establece la inhibición general de bienes? Por un determinado periodo de tiempo, porque se anota cada 5 años, ese sujeto no puede disponer de sus bienes si antes no arregla con sus acreedores y paga su acreencia. Por supuesto que hay algo que es el concurso y quiebra, que es cuando el sujeto dice, bueno, tengo muchas deudas y tengo dos caminos, o voy a concurso o voy a quiebra. En el concurso tengo las circunstancias donde me dan la posibilidad de con quitas del 40%, 50%, de intereses, de como sea, me presento ante mis acreedores y les digo, bueno, me dejan trabajar, yo sigo con la posesión de mis bienes, de mi empresa, por ejemplo, de mi persona, porque cualquier persona puede estar sometida a un concurso, pero puedo pagar esto. Hay empresas muy conocidas en concurso, por ejemplo, ERSA, es un dolor de cabeza ese juicio cuando hay un colectivo de ERSA que choca acá en Resistencia porque el concurso está en corriente. Entonces todos los juicios acá por una universalidad, un fuero de atracción, se van a corriente. Y es todo un drama. Y el accidente fue acá en Resistencia. Fíjense qué tema interesante y cómo para la empresa el concurso puede servir y puede ser de útil. Bien, entonces, y a su vez para el acreedor no, y lo puede perjudicar muchísimo.
Entonces, por supuesto que hay una materia entera que habla de eso. ¿Tenemos concurso? Hay un acuerdo con los acreedores que dicen, bueno, entre no cobrar nada y cobrar el 60% en cuotas, prefiero eso. Todos, y hay un montón de empresas concursadas, todos prestan conformidad a ese concurso. ¿Está? Prestan de acuerdo y dicen sí, queremos, y bueno, puede haber dos caminos. Que el sujeto cumpla con el acuerdo concursal y se levante del concurso y sanee su situación económica, o que caiga. Y como cae el concurso, se transforma en el otro camino, que es la quiebra. En la quiebra se le dice a los acreedores, bueno, acá yo tengo este bien y tengo este bien. Y ustedes son un montón. Hagan con esto lo que sea. Esto era lo mío y ustedes lo dividen. Bueno, ahí empieza el tema del carácter y la clase de acreedores. Primero van a cobrar los empleados, van a cobrar los honorarios profesionales tienen que los abogados tienen un privilegio, cosa que en la asociación también se ve. Van a cobrar el fisco y después los que tengan deudas normales, digamos comunes, sin preferencia. Bueno, o en el caso, como decía el compañero, de una hipoteca, se cancelarán las garantías reales primero y después la diferencia, si es que hay algún saldo, para el resto. Normalmente, si hay una quiebra, no alcanza el dinero, obviamente. Si no, no existiría el instituto, ¿no es cierto? Bien, entonces, hecha la aclaración, vayamos al primer punto, salvo que tengan alguna pregunta. Yo sé que es muy técnico y yo quiero explicar esto, pero tampoco quiero avanzar muchísimo porque es algo que se va viendo en la facultad y después de la facultad. Y que lo vas a ver en obligaciones, lo vas a ver en los contratos, lo vas a ver en reales. Entonces, a medida que vas avanzando con las distintas materias propias del derecho privado, vas en un proceso, se podría decir, de sedimentación, ¿no es cierto?, en distintas capas, ratificando todo esto que vemos. Incluso en nuestra propia materia vemos el tema de las acciones patrimoniales en bolitas siguientes. ¿Está? Profe, Sí, dígame. una consultita. Cuando hablamos de este tipo de situaciones, siempre hablamos de empresas, ¿no es cierto? Pero de No hablamos siempre de empresas. No, Los perdón. particulares también. Perdón, bueno, a eso iba, profe. O sea, por ahí en general creemos que solamente las empresas, pero le comento, en la provincia de Mendoza, hace ya unos cuantos años, los empleados provinciales, así todos los empleados de, digamos, provinciales, presentaron... ¿Los empleados públicos? ¿Cómo? ¿Los empleados públicos? Sí, los empleados públicos presentaron, sí. Así que acá en Resistencia no sé si se dará o en el Chaco no conozco, pero hay otros lugares donde se han presentado ese tipo de... Lo que habrán presentado es una asociación, por ejemplo, que tenían, o una fundación o algo que los agrupaba, es que se habrán presentado en concurso o quiebra, pero si no, ¿cómo hacer la legitimidad? Y esa parte no entiendo muy bien cómo hacer la legitimidad, quién es el que plantea el concurso, ¿no es cierto? Te pregunto a vos. Sí, no, el empleado mismo se sentía, o sea, incapaz de hacer frente a sus acreencias, entonces él se presentaba en... el empleado individualmente, sí. Claro, individualmente Bueno, lo hacía. eso es otra cosa. Sí, individualmente sí, cualquier persona sin importar el tema de quién es el titular, digamos, si es una empresa o un particular, cualquier persona no tiene ningún problema y se puede presentar, así que no hay drama, digamos, en ese sentido. Así que la verdad que perfectamente se puede presentar y se puede concursar o se puede quebrar una persona particular, así que no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? Por ahí el tema pasa porque tenés que tener un contador, tenés que tener un abogado, tenés que tener el contador es el síndico, y entonces en ese caso ahí ya lo que ocurre es que tenés que tener, ¿no es cierto?, una capacidad de conocimiento y una capacidad de, digamos, de gestión importante. Y por eso las empresas con tantos estudios jurídicos y estudios contables que se dedican a eso, ¿no es cierto? Bien. Perfecto. Quédense tranquilos, porque ¿por qué no quiero tocar ese tema mucho? Porque hay una materia entera que habla de eso. Pero ¿qué pasa? Está en quinto año.
Cuando vean toda la problemática, ahí sí. Gracias, Bien. profe. No, está muy bien la aclaración. Bien, y por último, ¿qué son estos bienes excluidos de la garantía común? Los bienes excluidos de la garantía común significa que hay bienes que no son garantía de las deudas. ¿Cuál es el primero de todo? Un porcentaje del sueldo. No se puede embargar más de el 20% de los sueldos. Esto es inveterado de toda la vida. Solo el 20% de los sueldos se puede embargar. ¿Está? No sé por qué, porque el resto tiene que ser para la vida de la persona humana, para pagar los alimentos, alquileres y demás. Más allá que en las prácticas de los códigos de descuentos, cooperativas y demás, hay por ahí la posibilidad, los bancos tienen la posibilidad de extender con esos códigos de descuento, que normalmente son de cooperativas, más del 20% del sueldo. Pero a su vez hay muchos bienes que son inembargables. Por ejemplo, los bienes de la iglesia, que lo vamos a ver cuando veamos el punto B del punto 3 de esta bolilla, o bienes de uso diario imprescindibles. Por ejemplo, no se puede embargar una heladera. Incluso hay jurisprudencia que dice local, ¿no es cierto?, que no se pueden embargar televisores viejos porque no hacen frente a las deudas, porque valen muy poco. La cama no se puede embargar. Entonces, ojo, no van a pensar que todos los bienes son embargables. Por eso siempre se trabaja por ahí con martilleros y lo primero que se hace es embargar las cuentas. Y las cuentas a su vez no todas, porque si es una empresa, las cuentas con las que pagan los sueldos son embargables también. Entonces eso lo vamos a ir viendo puntualmente en cada caso, digamos, y en cada circunstancia. Entonces, hay casos donde no todos los bienes se pueden embargar, que son los que planteamos. La esencia, lo número uno es eso, que el 20% del sueldo es lo embargable. Bueno, el número uno de los bienes inmuebles, el bien de familia. Si, bien de familia, profe. Exactamente, si se hace el trámite de una casa, más allá que tenga una hipoteca o no, y se demuestra que ahí vive una familia, es inembargable. ¿Por qué? Porque por lo menos hasta que se deshaga la familia, el acreedor no se puede hacer con ese bien porque la persona vive en ese bien. Se tiene que hacer una incidencia de levantamiento de bienes de familia, que por ahí se hace. Tenés que demostrar que la familia no existe o que el sujeto tiene suficientes bienes para hacer frente y suficientes ingresos para hacer frente. Pero normalmente es decir, bueno, esta familia sobre la cual se hizo el bien de familia, tenés que demostrarlo sumariamente en el registro de propiedad inmueble. Ya no existe más, se murieron los padres y los hijos fueron a vivir a otro lado y están alquilando la casa. Bueno, ahí me están embromando, ir al acreedor y poder hacer una incidencia con la familia. Muy bien, con esto terminamos el punto 1 de la unidad 9 y terminamos lo que teníamos para la clase de hoy. La clase que viene vamos a dar el resto, el punto 2 y 3. ¿Alguna pregunta? Nada, profe, de mi Perfecto. parte nada. Muy bien. Perfecto, buenísimo, todo. Excelente. Y ya, prepárense para el final, chicos. Un abrazo grande. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Chao, profe. Chau, chau.